¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean. Estaremos iniciando en breve. Gracias. Pues sí, salió deliciosa. No, no me gustó. No. Bueno.
Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. En breve iniciaremos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes. Mi nombre es Carolina Ortega y hoy seré su moderadora. Bienvenidos a nuestro webinar titulado Mangueras, Selección, Identificación y Solución de Problemas. Antes de iniciar, vamos a presentarles rápidamente un tutorial del uso de la herramienta para que se puedan familiarizar con él. En la parte superior, como se muestra en el video, encontrarán las opciones de audio. Les pedimos que seleccionen el audio del equipo para que tengan una mejor calidad dentro de la plática que vamos a dar. Dentro de nuestra presentación haremos algunos sondeos rápidos. Ustedes lo podrán apreciar como aparece ahorita en el video, podrán seleccionar la respuesta que más se acorde a las necesidades de las preguntas. Adicional a eso, hay una sección de preguntas por si llegaran ustedes a tener algún tema con el audio o alguna duda técnica acerca del webinar o la práctica que vamos a dar de mangueras. Con gusto nosotros estaremos canalizando por ahí las preguntas y las que podamos ir respondiendo a lo largo de la plática las iremos atendiendo de esa manera con nuestro staff que me está apoyando. Adicional a eso, al finalizar la reunión,
ustedes van a recibir una encuesta de satisfacción. Les pedimos por favor que se tomen unos minutitos, no les llevará mucho, son 5 preguntas muy rápidas para que nosotros podamos ir perfeccionando y mejorando nuestros webinars para ustedes. Si tienen algún tema con respecto al audio, sí les pedimos que por favor nos escriban a través de la sección de preguntas para que nosotros podamos darles el soporte y no pierdan ustedes el hilo de la charla. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, pues comenzamos. Esta es la primera de una serie de sesiones que daremos. Esta tarde tendremos como presentadores a los ingenieros Cristian Barrios y Daniel Saucedo. Cristian Barrios, ingeniero químico egresado de la UNAM, con 8 años de experiencia en la industria química, automotriz, farmacéutica, alimentos y bebidas, entre otros. Con 5 años de experiencia en Suageloc, México, ha colaborado con clientes de diversas industrias. Actualmente, Cristian se desempeña como coordinador de servicios en campo, lo que incluye el servicio de consultoría de mangueras, enfocado a optimizar los sistemas de nuestros clientes. Y por el otro tenemos al ingeniero Daniel Saucedo, ingeniero mecatrónico, egresado de la UVM, con 6 años de experiencia en Suageloc, México, en el área de ingeniería en sectores como química, instrumentación, generación de energía, automotriz y llanteras. Daniel cuenta con amplia experiencia en esta línea de producto derivado de las certificaciones con las que cuenta. Bueno, habiéndoles dado la bienvenida, comenzamos. ¿Qué tal, Carolina? Buenas tardes también a todo nuestro auditorio. Bienvenidos sean a este webinar de mangueras. Esperemos que puedan aprender los fundamentos y varios puntos importantes que hay que tener en cuenta al momento de seleccionar e identificar mangueras más adecuadas. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes, muy bien, gracias. Y buenas tardes a todo nuestro auditorio. Bueno, pues damos inicio, arrancamos con este webinar. Para darles un poco de guía, la agenda de qué vamos a estar revisando durante esta sesión vespertina. Pues bueno, si ustedes son tal vez personas que trabajan en mantenimiento, tienen que ver algo con la parte también de instalación, diseño, ingeniería de equipos o de algún proceso de alguna planta, o están también metidos en la parte de producción, optimización de procesos, pues bueno, aquí vamos a ver uno de los componentes a los que hay que estar poniendo atención, que son las mangueras. Y ahorita vamos a ver por qué y pues varios mitos y prácticas que también se tienen. También si por ocasiones tienen paros de producción o algún problema de seguridad que hayan tenido con alguna fuga y una manguera fue lo causante, pues bueno, aquí vamos a ver también algunas razones de los problemas comunes que se presentan en estos productos. Si están buscando disminuir costos por mantenimiento, todos sabemos ahora más que nunca que estamos intentando disminuir pues justamente ese recambio constante de componentes. También las mangueras son uno de los productos a los que hay que ponerles atención. Y bueno, también tan simple como si no encuentran una manguera adecuada para la aplicación y solo están usando tal vez para cualquier aplicación la misma manguera que tienen en almacén, pues aquí vamos a revisar algunos conceptos de por qué no se debe hacer eso y hay que seleccionar adecuadamente para cada aplicación. Me gusta empezar con esta pregunta: ¿por qué es importante seleccionar una manguera adecuadamente? Bueno, en muchas ocasiones las mangueras tienden a ser activos o algún tipo de producto que no le ponemos mucha atención, que en general se pueden llegar hasta ver como si fuera algo muy consumible, como un empaque tal vez de algún tipo de válvula o no sé, hasta como si fueran prácticamente trapos, ¿no? Y que nada más están cambiando y cambiando y cambiando cada vez que se dañan o en el caso de los trapos cada vez que se ensucian. Y realmente no es así. Una manguera bien seleccionada y bien especificada puede durar mucho tiempo. Hemos visto aplicaciones muy críticas, muy severas, de manejos muy rudos, en donde una manguera bien instalada puede durarte tal vez hasta año y medio o más en operación. Entonces, siempre hay que tener atención en esto y cambiar este paradigma que en ocasiones se tiene con las mangueras. Para esto, justamente y de la mano, me gustaría preguntarles a ustedes y conocer su opinión. ¿Cada cuándo cambian la manguera que menos tiempo les dura instalada? Es decir,
esa manguera que más les da problema, que más les da lata constante y tienen que estarla cambiando y cambiando, quisiera saber a ustedes, si no tienen el dato preciso no importa, pero aunque sea un estimado, de cada cuánto están cambiando esa manguera más problemática. Vamos a esperar unos segundos más, están las votaciones. Excelente. ¿Me ayudas con los resultados, por favor, Caro? Bueno, como observamos, en general creo que un tiempo medio que pueden tener las mangueras en nuestros procesos es de 6 meses a 1 año. No es un tiempo, pues, nada despreciable. Ha habido ocasiones en donde hemos visto aplicaciones donde duran hasta 1 semana o 2 semanas, dependiendo de el manejo y el trato que se les dan. Pero aún así podemos nosotros analizar y revisar si ese tiempo se podría tal vez duplicar o hasta triplicar, ¿no? Aquí vamos a revisar justamente estos conceptos básicos para poder empezar a justamente diagnosticar nuestros sistemas y ver si es lo más adecuado. Muchas veces nosotros recibimos esta pregunta: ¿cuál es el tiempo de vida de una manguera? Es decir, ponemos un ejemplo, una serie X, la que sea. ¿Cuánto tiempo dura tu manguera? Y pues bueno, siempre aquí nuestra respuesta es, pues depende, ¿verdad? No es lo mismo, haciendo la analogía aquí con las llantas o los neumáticos de un carro, si estamos manejando tal vez un sedán a baja velocidad, lo utilizamos 2 o 3 veces a la semana y solo para ir a la tienda, que si tal vez estamos en un todoterreno metiéndolo a diferentes lugares que son muy agresivos. Obviamente va a depender de lo severo del proceso. Si nosotros tenemos una manguera instalada con aire a baja presión, donde no hay movimiento, pues probablemente pueda durar mucho más tiempo. Si tenemos una aplicación de vapor con un movimiento de 2 o 3 metros en varios ejes, pues bueno, probablemente esa manguera se desgaste mucho más rápido, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando falla una manguera? Igual, eso va a depender de lo crítico de ese proceso, en dónde está instalada esa manguera. No es lo mismo si tal vez esa línea que alimenta, pues es un servicio menor, auxiliar, que no tiene mucha relevancia de nuestro proceso, así esa manguera tal vez es el enfriamiento de todo un generador, o un grupo de mangueras están enfriando un generador eléctrico, pues obviamente si fallan, pues vamos a tener ahí un problema pues bastante importante, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los problemas habituales que nosotros hemos visto, tanto en visitas en campo como lo que nuestros clientes nos transmiten? Existen varios. Se fijan los 3 primeros, que es el daño por torsión, la mala instalación y la ovalidad, van un poquito más enfocados hacia lo que tiene que ver con las rutas de la manguera y también justamente estos problemas de instalación, en donde muchas veces un accesorio como un codo podría estarle quitando todo el esfuerzo que está recibiendo esa manguera y tal vez es la razón por la que se nos está dañando, pero no instalamos ese accesorio. Los 3 siguientes tienen que ver más con el fluido, la compatibilidad química, la permeabilidad y la corrosión van de la mano con la naturaleza de la sustancia que nosotros estemos transportando adentro de la manguera. Y más adelante, ahorita en las siguientes láminas, el ingeniero Daniel nos va a ayudar con algunos ejemplos. Y las últimas 2, como los cables rotos o la abrasión, pues tienen que ver más con una parte de desgaste físico de las cubiertas de las mangueras. Ahorita los vamos a revisar a detalle. Y este video justamente aquí se los presentamos desde una fuga de vapor considerable que encontramos en la instalación de un cliente. Imagínense, era esta parte de la instalación de estas mangueras de vapor estaba en un sótano de la máquina, ni siquiera estaba visible, vamos a decir, a donde pasan los operadores o la gente de mantenimiento, sino que al estar en un sótano, pues imagínense cuánto tiempo podría haber llevado ahí la fuga, pues no sabemos, 2 semanas, 2 meses, y nadie se había dado cuenta, y cuánto tiempo se hubiera podido quedar ahí igualmente. Entonces, sí es importante pues tener en cuenta que esto puede ser un problema pues grave, ¿no? Adelante, Daniel, te dejo con los ejemplos. Perfecto. Muchas gracias, Cristian.
Y en efecto, tenemos diferentes tipos de problemas. Como mencionó bien Cristian, existen diferentes. Por ejemplo, aquí notamos un caso típico en el que una manguera se somete a sobreflexión, lo que ocasiona un daño permanente en la misma y la vuelve inoperable para nosotros. No la podemos usar en estas condiciones. Otra aplicación muy típica es llevarla a un proceso, a una situación para la cual no fue diseñada, como en este caso, tenemos un ejemplo de una aplicación en la que la manguera se sometió a vacío, lo que hizo que se colapsara, como pueden notar aquí. Por el lado de acá tenemos un daño en la malla cerca a la conexión final. Esto es muy común, estos son problemas que encontramos muy frecuentemente. Este fenómeno de acá es muy similar a la sobreflexión, pero como podrán notar aquí, tenemos una ruta inadecuada en esta manguera. Y tenemos un daño presente aquí, aquí, y seguramente con el tiempo se formará uno tal vez más por acá. Tenemos daños por abrasión, dañando pues de manera significativa lo que es el recubrimiento. En la siguiente lámina vamos a poder notar otro tipo de problemas. Por ejemplo, tenemos aquí temas de corrosión tanto aquí como acá. Como mencionaba Cristian, ese es un problema por los medios ambientes. Pero algo muy común que se presenta en las mangueras es el tema de la permeabilidad o la fuga, siendo dos conceptos diferentes. En el tema de la permeabilidad, aquellos que no estén familiarizados con este concepto, de manera muy general, es la capacidad que tiene el material, en este caso de la manguera, para poder permitir entrar o salir alguna molécula debido a una diferencia de presión. Entonces, como podemos notar aquí, tenemos una manguera que está sumergida y se empiezan a generar burbujas porque las moléculas del gas a la cual se está sometiendo está permeando a través de esa manguera. Eso es un fenómeno muy importante y en las siguientes láminas les voy a explicar por qué es tan importante este detalle. Volvemos al tema, el tema de la corrosión. Un daño mecánico por una mala operación, porque al ser las mangueras suelen tratarlas, nos ha tocado ver situaciones en las que pues no se tratan de la mejor manera o con la mayor delicadeza, someten en ambientes rudos en los cuales pueden ser mangueras de muchísimos metros y pues las vamos transportando, entonces se generan a mucho daño constantemente. Y como podemos ver la indicación de aquí, eso significa que hay que evitar esto. Hay que evitar que el problema se presente y, por ejemplo, tengamos algo así y hasta ese momento digamos, ay, creo que es momento de cambiar la manguera. O tal vez dejarla, pues yo creo que todavía aguanta una semana más. Eso, de verdad, es algo que se debe de evitar. Por eso aquí está la marca. Este fenómeno que ven aquí es un fenómeno ocasionado por una sobrepresión, comúnmente en mangueras que son de tipo como goma o termoplásticas. Se forma como una especie de ampolla o de burbuja. Para que quede más claro, veamos el siguiente video. En este video tenemos una manguera que es de goma, la cual su presión de trabajo es de 300 libras, pero se lleva hasta una presión de 1200, ocasionando el fenómeno que les comentaba. ¿Y qué ocurre? Que la manguera revienta. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Cuando se empiezan a formar esos detalles, la manguera ya no tiene por qué estar operando. Y esos son problemas que vemos muy a menudo, porque en el tema de las mangueras suele suceder que se acostumbra o se hace muy común el padecimiento. Lejos de corregir el origen del mal, nos acostumbramos a hacer un cambio de manguera tal vez cada 3 meses, cada 6 meses y tal vez la vida útil para esa aplicación podría ser 1 año o más incluso.
Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones. Las consecuencias que puede tener esto son en seguridad, económicas y aparte impacto ambiental. ¿No es así, Cristian? Este tema es bastante interesante. Sí, efectivamente, Daniel. Como bien mencionas, seguridad, económicas, impacto ambiental son las principales, aunque existen otras. Seguridad, pues bueno, no necesita mucha explicación. En realidad todos sabemos que al estar trabajando con muchas ocasiones fluidos peligrosos o con temperatura elevada o fluidos corrosivos, pues bueno, hay que tener cuidado de evitar las fugas a toda costa, obviamente. En la parte económica, justamente como vemos aquí, pues también puede ser una parte muy importante, pues un detalle que hay que ponerle atención, porque como podemos ver aquí, una fuga de vapor a 100 libras de presión puede estar costando hasta $3,500 anuales. No es nada despreciable y ahora imagínense, esto es una fuga, pero si eso lo multiplicamos tal vez por 50, 80, 100 que podamos identificar, pues va sumando bastante. En la parte del aire comprimido, aunque es uno de los fluidos que luego más se pasan por alto, en realidad es impresionante los ahorros que se pueden tener al evitar estos problemas. Me gusta contar igual una anécdota de una planta grande de la industria automotriz que estaba operando con 5 compresores en toda su planta. Obviamente, pues tenía varios años la instalación, las mangueras les fugaban continuamente y también pues las líneas de transporte. Y después de hacer una evaluación, una identificación de todas estas fugas y poder solucionarlas y repararlas, de los 5 compresores que estaban usando solo reparando las fugas, pudieron trabajar con 4, la misma cantidad de equipos y con la misma demanda. Entonces, imagínense los ahorros en cuestión de la energía que consumen esos compresores, pues es bastante importante. Y obviamente el impacto ambiental, que todos sabemos que siempre toma más relevancia, y con fluidos otra vez peligrosos o tóxicos, pues hay que tener ahí mucho cuidado. Con esto llegamos a nuestro segundo sondeo, nos gusta saber su opinión. Y esto va de la mano si tienen identificadas todas las mangueras que están instaladas en los equipos de su planta. ¿Por qué? Porque, bueno, en muchas ocasiones hemos visto que igual no es común saber el número de parte de esa manguera que está ahí instalada. Tal vez solamente se utiliza cualquiera que esté a la mano sin estar seguros que los materiales, la longitud, la ruta sea lo más adecuado. Y el primer paso para poder optimizar esas instalaciones, pues es identificar. Si no sabemos lo que tenemos instalado, pues va a ser difícil que podamos nosotros buscar una mejor opción. Entonces los invitamos aquí con sus respuestas. Se vale también contestar casi ninguna, no pasa nada. Sí, así es. Es importante este concepto porque más adelante vamos a ver por qué y no hay que tener miedo. Exactamente. Perfecto. Si nos ayudas con los resultados, por favor, Carolina. Ok, como podemos ver, la gran mayoría está en el centro, que son algunas. Esto creo que es lo más común. Tal vez sí conocemos ciertos números de parte de nuestras mangueras instaladas, pero tal vez no todas. Si tienen todas identificadas, pues qué mejor. Ese es el primer paso para poder tal vez hasta generar un plan de mantenimiento preventivo de estos componentes. Cuando no tienen ninguna identificada, pues no importa, justo aquí vamos a revisar los conceptos para que les permita empezar con esa identificación. Aquí Daniel justo nos va a ayudar a explicarnos un poquito también de las diferencias básicas y en realidad, pues, ¿qué es una manguera? Así es, muchas gracias, Cristian. Bueno, aquellos que no tengan identificadas casi ninguna o algunas, pues esperemos que esto les sirva de mucho porque vamos a ver los conceptos básicos, porque muchas veces la carencia de los conceptos básicos nos lleva a cometer algunos errores en el futuro que pueden ser evitados. Por ejemplo, entonces, empecemos con la definición básica o la diferencia más bien entre qué es un tubo y qué es una manguera. Pues bien, como se menciona ahí, un tubo simplemente es un conducto por el cual es transportado un fluido, pero este conducto es de una sola capa, pudiendo ser flexible o no. Puede ser de un material como PFA, acero inoxidable,
y esto, al ser de una sola capa, lo convierte en un tubo. Sin embargo, una manguera es un conducto en donde se tienen múltiples capas y también se transporta un fluido de un punto a otro, pero este puede tener varios grados de flexibilidad y la gran diferencia es que tiene múltiples capas. Es muy importante tener en cuenta esto. Como pueden notar en la imagen aquí de referencia, tenemos pues el ánima, la malla, el recubrimiento. No se preocupen si estos conceptos no los entienden todavía, los vamos a abordar más adelante, pero cada uno de ellos representa lo que es una capa de la que forma una manguera. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos diferentes escenarios en los cuales, ¿por qué es bueno usar una manguera? Pues bien, uno de ellos es el tema de la flexibilidad. Con esto me refiero a que, como pueden notar en la imagen de acá, al ser de múltiples capas y brindarnos varios grados de flexibilidad, podemos hacer rutas tal vez como estas en un material tal vez como de goma o como termoplástico. Pero, por ejemplo, vean la imagen de acá. Esta ruta de cada manguera, sería muy complicado llevarla mediante sistemas de tubo o tubería, ¿cierto? Entonces, es una ventaja que tiene el uso de mangueras, que va muy similar al direccionamiento, como es la segunda característica en la cual podemos usar una manguera. Es más fácil direccionarla en este tipo de aplicaciones. Con la que más nos encontramos es aquellos equipos que son móviles. Por ejemplo, en el caso de alguna prensa que esté operando algún fluido, esté operando vapor para algún procedimiento o proceso más bien, este tipo de prensas llevan un movimiento, los cuales si tuviéramos un sistema de tubo no se podría llevar a cabo porque es fijo. Y a su vez en esta misma aplicación podemos tener vibración y la manguera es una buena candidata para este tipo de situación. ¿Pero qué creen? Desafortunadamente, pues no todo puede ser bueno. Y tenemos situaciones en las que, pues, no es muy recomendable usar una manguera. Por ejemplo, problemas de instalación. Esto se refiere a situaciones en las que tal vez la ruta puede ser que no esté la más accesible o requiramos más de una manguera para poder llegar a cabo esa conexión, que es muy diferente al direccionamiento, no nos equivoquemos. En el tema de la instalación es que tal vez es muy complicada que la manguera quede de una manera bien instalada. Tal vez requiramos más accesorios adicionales a la manguera. ¿Recuerdan el término que les mencioné hace rato en la imagen donde se mostraban las burbujas en la manguera? La permeabilidad. Este concepto es muy importante en situaciones en las que la permeabilidad sea un problema porque, como les comenté, los materiales tienen ese grado de permeabilidad, por ejemplo, lo que son el teflón o la goma, etcétera. Tenemos ese problema. Mantenimiento. Si yo tengo una línea de tubing o de tubo que ya está instalada, no va a requerir el mismo mantenimiento que si yo tengo una instalación donde hay muchas mangueras. Porque como comentaron en sus respuestas de cada cuánto las cambian, asumiendo que tienen bien seleccionada esa manguera y bien instalada, pues no va a ser el tiempo mayor a que si fuera la línea de tubing. Y por eso, y eso va de la mano de la esperanza de vida útil. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, podemos saber cuándo podemos usarla, cuándo no, cuándo tenemos esta ventaja, cuándo no, y así. Entonces, pasamos al siguiente sondeo. Los invitamos a que nos ayuden con sus respuestas. Estas respuestas van a ser muy importantes para nosotros. Por favor, si no
por ejemplo, no saben lo que es el ánima o sea, no lo tengo identificado, no hay ningún problema con esas respuestas, porque en las siguientes láminas vamos a explicar a detalle todos estos conceptos. Pero aquellos que ya lo tengan identificado, ya sepan cuál es, nos pueden ayudar también con su respuesta, por favor. Perfecto, ya. Paramos. Estamos topando, sí, Perfecto. el 60%. Bien, tenemos una respuesta un poco inclinada a ciertos tipos de ánimas y también algunos que no lo tienen identificado. Pues aquellos que no lo tengan identificado, tenemos una buena noticia, porque tal vez lo van a poder identificar con los conceptos que vamos a ver a continuación. ¿Vale? Pero para poder saber eso, tenemos que saber cómo está construida una manguera. Pues la manguera normalmente consta de 4 componentes. Uno es el ánima o núcleo, como también se conoce, que es esta parte que está, digamos, en el color verde. La malla, el recubrimiento y las conexiones finales. Abordamos cada uno de ellos para entender de qué estamos hablando. Empecemos con lo que es el ánima. Así es. Efectivamente, pues en muchas ocasiones las mangueras son difíciles de saber cómo está construida porque no las podemos ver por dentro, ¿verdad? Nosotros solo vemos ya lo último, la última capa. Entonces, necesitamos saber aquí, en cuestión de concepto, que adentro vamos a tener muchas más capas. ¿Cuántas? Pues va a depender, obviamente, del tipo de manguera. El núcleo, en realidad, lo que hay que tener en cuenta es que es la parte que está en contacto con el fluido. Va a ser nuestro componente húmedo, vamos a decir. Las demás capas no van a tener contacto con nuestro fluido de transporte, solamente el ánima. Y un punto importante que hay que siempre recalcar es que el ánima en realidad no está diseñada para resistir presión. Después vamos a ver cuál de los otros componentes que veíamos es el que realmente nos ayuda a contener la presión del fluido y que la manguera no se, pues, vaya a generar esa burbuja como veíamos en el video. Ahora, ¿qué tipos de ánima existen? En general vamos a tener dos, lo que son las ánimas lisas y las ánimas corrugadas. Algunas ventajas y desventajas de cada una es que la ánima lisa pues permite tener un control un poquito más preciso de nuestro fluido. Si lo queremos ver así, nos permitiría tener un régimen laminar del fluido dentro de la manguera. También por lo mismo que es lisa, pues se va a poder limpiar mucho más fácil. Si nosotros tenemos tal vez un proceso en donde limpiamos con vapor esas mangueras para después pasar otro fluido o las limpiamos con algún fluido inerte como nitrógeno, pues bueno, las de ánima lisa va a ser muchísimo más seguro que efectivamente se esté arrastrando y no se estén quedando ahí volúmenes muertos dentro de nuestra manguera. ¿Cuáles son sus desventajas? Que bueno, sobre todo en diámetros mayores, vamos a decir de 3/4 de pulgada hacia arriba, son menos flexibles. Pero como se ve aquí en el popote, pues bueno, es difícil doblar la parte lisa del popote. Y también por lo mismo, pues son más susceptibles a la torsión, es decir, tienen menos resistencia a la parte mecánica. Las ánimas corrugadas, a diferencia, como en el popote otra vez, pues justamente son las que tienen mayor flexibilidad sin presentar problemas de torsión o de una sobreflexión, es decir, que doblemos de más esa manguera y se pueda dañar el núcleo. Sobre todo en diámetros mayores, este punto se hace más crítico. Lo único que pasa es lo contrario a las lisas. Por lo mismo de que tiene estas pequeñas ondulaciones dentro del núcleo, puede generar turbulencia. Y también, si sobre todo estamos manejando líquidos, podrían quedarse pues pequeñas cantidades de ese fluido entrampadas aquí en estas mismas ondulaciones. Dentro de los tipos corrugado, a su vez, hay dos subtipos, vamos a decir, o dos materiales.
La parte de los corrugados anulares, que son los que están presentes en las mangueras metálicas, y no confundirse, no estamos hablando de malla metálica, sino de núcleo metálico, y la parte del corrugado helicoidal, que justamente son las que encontramos más en el teflón, en las mangueras que están fabricadas de teflón. Este corrugado anular en las mangueras metálicas es lo que realmente va a permitir que para empezar existan las mangueras metálicas. Porque si esto fuera liso, imagínense, pues sería prácticamente tener un tubo adentro de la manguera de las otras capas y obviamente no tendría nada de flexibilidad. Se fabrica de esta forma para que justamente pueda ser manipulable y nos dé esa ventaja. En Swagelok tenemos 4 tipos de núcleos o ánimas, como decíamos, el que es metálico, el de fluoropolímero, ya sea corrugado o helicoidal, las termoplásticas y las de goma. Ahorita vamos a revisar uno por uno cuáles son sus principales aplicaciones y también ventajas y desventajas. Así es, Cristian. Veremos diferentes conceptos, pero antes de iniciar a detalle en cada una de las ánimas, es importante aclarar que al momento de seleccionar un ánima, sea metálica, de teflón o la que se esté utilizando, siempre tenemos ventajas o tenemos cierto tipo de virtudes que tiene esa manguera, pero sacrificamos otras. No existe la manguera que puedas utilizarla en todas las aplicaciones, en todas las circunstancias. Siempre se paga un precio para obtener otro. Entonces hay que tener muy en cuenta este tipo de idea, porque a veces en las aplicaciones tenemos que decidir pues, qué tanto, ¿no? O sea, qué tanto podemos o qué tanto queremos. Tal vez nuestro tema es la permeabilidad, nuestro tema es la temperatura, la presión, pero vamos a sacrificar otras. Empecemos a ver de qué estoy hablando con sacrificar unas y ganar otras. Pues bien, con el ánima metálica, como dijo Cristian, o núcleo, normalmente son de acero inoxidable, aunque también tenemos diferentes tipos de aleaciones, como puede ser de Hastelloy, entre otras. Este tipo de mangueras con la malla adecuada llegan a soportar, disculpen, hasta 537 grados centígrados, lo cual es bastante alto. Presenta unos niveles bajos de permeabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Que la capacidad que tiene para que la molécula escape o entre del ambiente es muy mínima. Como podemos notar aquí tenemos un banco de pruebas con helio. En este caso, la manguera adecuada para la aplicación, porque al ser un banco de pruebas, en este caso de retención de presión, con helio, nuestro principal objetivo es la permeabilidad. Entonces, tiene que ser un ánima metálica. Igual cuenta con una ánima corrugada, pero desafortunadamente este tipo de manguera no es la más adecuada para temas en donde se encuentre en alguna aplicación dinámica o que se estén conectando y desconectando muchas veces al día. Este tipo de manguera no es la ideal para esto. Pero, por ejemplo, en el caso de un banco de pruebas, nuestra primera preocupación es que la prueba sea confiable. Entonces, no podemos sacrificar bajo ningún motivo o circunstancia el tema de la permeabilidad. Entonces, estas son las ventajas que tiene la manguera. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de una aplicación criogénica. Porque así como soporta temperaturas altas, también soporta temperatura en las que puedes llegar a grado criogénico. Pero el único tema es la situación de la aplicación dinámica. Pasando a las ánimas de fluoropolímero, normalmente las encontramos en los materiales como es el PFA o el teflón, también conocido como PTF. Pero como podrán notar, el rango de temperaturas, aunque es bastante adecuado, no es tan amplio como el de una ánima metálica. ¿Y qué creen? Esta presenta permeabilidad. Pero ojo, aquí es muy importante. El que una manguera presente permeabilidad
no la convierte en una mala manguera o en una manguera inadecuada. Como les decía al principio, ¿qué quieres ganar? Tal vez tu aplicación no requiere ese grado de permeabilidad. Puedes aceptar ese grado de permeabilidad, lo puede aceptar tu aplicación. Entonces, lo más indicado es que puedas usar una de fluoropolímero. Pero aquí hay algo engañoso. Normalmente el tema de la permeabilidad se presenta en moléculas pequeñas, como puede ser el hidrógeno y el helio. Y en ese tipo de aplicaciones, lo más indicado es utilizar un ánima metálica. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si estoy teniendo un servicio de nitrógeno? No es una molécula pequeña. Tal vez lo más indicado es que yo pueda utilizar teflón. Pero esta manguera, a pesar de que va a ser con nitrógeno, voy a llevar a cabo tal vez alguna prueba de retención. Digamos, a lo que viene la presión del cilindro, que pueden ser hasta 3,000 libras. ¿Qué va a ocurrir ahí? Que la manguera va a permear. Y lo van a poder llegar a confundir con una fuga. Sin embargo, si para ustedes ese no es el caso y ustedes pueden aceptar eso, porque esto no es una prueba, simplemente es un análisis que va a otro lado, otra aplicación, lo pueden aceptar. Porque otro dato curioso es que nos hemos encontrado tipos de mangueras que son el teflón convencional, pero en las mangueras Swagelok hay dos tipos de teflón. El teflón convencional es el que tiene el mayor grado de permeabilidad. Y Swagelok lo somete estas mangueras, bueno, o esta ánima de teflón a un tratamiento especial para disminuir ese fenómeno de manera considerable. Entonces, también nos hemos llegado a encontrar con que nos mencionan que, pues sí, mira, tengo esa manguera que es de teflón y es tal marca, pero lo que no saben es que el tratamiento que es en ese teflón, pues no es el mismo que se lleva a cabo en una manguera Swagelok. Y eso presenta una gran diferencia. Entonces, teniendo en cuenta eso, vuelvo a lo mismo. Hay que aceptar qué podemos ganar y qué entregamos a cambio. Esas mangueras también se utilizan mucho en la parte de la industria de la farma o aquellas que son para aplicaciones de grado alimenticio que cuentan con FDA. ¿Vale? El otro tipo de ánima que tenemos es el ánima termoplástica. Normalmente este tipo de ánima es con material de nylon o de poliuretano. Su ventaja principal es que esta manguera es excelente para temas donde se presenta vibración o se presentan de repente impactos o digamos picos de presión, por llamarlo así. Entonces es ideal para aplicaciones hidráulicas. Como podrán notar aquí, esta manguera se utiliza en una prensa para accionar este cilindro. En este caso, tenemos una manguera termoplástica o tal vez para un banco. Nuestras mangueras con las que contamos igual se pueden utilizar en la industria del gas natural, ya que cuentan con la certificación para poder utilizarla en esa aplicación. Y el último tipo de ánima que tenemos es el ánima de goma. Este tipo de ánima, su principal ventaja es, pues que es más para un uso general. Aquellas en las que tienes una baja presión y un grado de temperatura tal vez, no sé, de temperatura ambiente, 40, 50 grados, y puede cumplir de manera adecuada. Aunque su principal aplicación o recomendable para este tipo de manguera es para servicios de aire o de agua. Por ejemplo, si ustedes están llevando a cabo un sistema de acondicionamiento y tienen que enfriar una muestra, en la parte del agua de servicio que va al intercambiador, si requieren alguna manguera, esta puede ser la indicada, ya que no llevamos normalmente altas presiones ni altas temperaturas. Entonces, podríamos tener una buena selección ahí. Teniendo en cuenta eso, tenemos un ligero resumen, una guía rápida en la cual podemos notar diferentes diferencias. ¿No es así, Cristian? ¿Tú qué opinas de esta tabla? A mí me parece bastante interesante y bastante que nos brinda mucha ayuda, de hecho.
Así es, sí, justamente podemos ver. Aquí lo que intentamos hacer es un resumen, viendo todos estos tipos de núcleo que Daniel ya nos explicó muy completo y a detalle. Intentar darles una guía rápida, al menos inicial, de qué material podría servirles para qué tipo de aplicación. Y obviamente, como mencionaba Daniel, siempre vamos a sacrificar ciertas particularidades o características del núcleo para ganar otros. Si pueden ver, las mangueras metálicas, como se ven ahí, para temperatura y presión son bastante buenas, pero tal vez para cuestiones de vibración o aplicaciones dinámicas no. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos una aplicación donde hay altas presiones, altas temperaturas, pero adivinen qué? Está conectada directamente a un equipo, a una bomba grande que genera muchísima vibración. No vamos a poder usar una manguera metálica porque probablemente muy rápido ceda, como si fuera un clip que lo mueven tanto que se rompe, ¿no? Entonces tal vez tendremos que buscar, voltear a ver, tal vez una manguera termoplástica si es que la temperatura no es tan elevada o una manguera de teflón. Ahí ya tendremos que empezar a ver qué opciones tenemos y a partir de eso elegir la más adecuada. Ahora, ¿qué sucede si tenemos, como decía Daniel, una aplicación donde la permeabilidad, la más pequeña molécula de helio que se escape, tal vez nos está dando un falso positivo dentro de una prueba de retención de presión de una pieza? Pues por más que queramos, no vamos a poder utilizar otro material. Tenemos que voltear a ver las metálicas porque si no, nuestro proceso va a estar dándonos puros falsos positivos y vamos a creer que es nuestro producto, nuestra pieza, pero en realidad es la manguera lo que está permeando, ¿no? Entonces hay que tener eso muy en cuenta para justamente seleccionar los núcleos más adecuados. Con esto llegamos a nuestro cuarto sondeo. Les invitamos otra vez, ya es la última participación. ¿Cuántas mangueras estiman ustedes que tienen instaladas en su planta? ¿Por qué es importante este dato? Aquí justamente, si se fijan, las preguntas que les he hecho también es para invitarlos un poco a la reflexión. En muchas ocasiones caminamos en piso diario y tal vez llevamos años pasando enfrente de los mismos equipos y nunca nos hemos detenido a ver realmente cuántas mangueras están instaladas. Sobre todo si tal vez no es nuestro trabajo directo estar cambiando esas mangueras. Una persona que trabaje aquí en mantenimiento y que sí está dándole servicio, pues probablemente lo tenga más identificado. Entonces aquí los invito a hacer ese ejercicio, aunque sea un estimado, de cuántas mangueras pueden tener instaladas. Porque como bien saben, entre más tengamos, pues más crítico se vuelve este tema. Tal vez si solamente tenemos 2 o 3, pues tampoco es tanto problema hasta cierto punto, pero si ya tenemos 50 o tenemos 30, pues bueno, ya es considerable. ¿Me ayudas con los resultados, por favor, Carolina? Aquí vemos varios resultados. A ver, estuvo muy extraño. Nadie tiene de 100 a 150. Todos están entre 0 a 50, la gran mayoría, un pequeño porcentaje, y 151 más. Es muy crítico porque, como les decía, al tener un volumen tan alto de estos componentes instalados, y si el tiempo de vida es muy corto, pues vamos a tener muchas consecuencias que eran las que revisábamos allá al inicio. Proseguimos. Y bien, continuando con los componentes o los elementos que conforman una manguera, vamos a pasar al siguiente componente que es la malla. La malla es un elemento en la manguera que nos ayuda a proteger el ánima y nos ayuda a contener presión. En breve explicaré a qué me refiero con contener presión. La malla, al proteger el ánima de la manguera, nos ayuda a mejorar la resistencia a la torsión y también un poco a la sobreflexión. Aquí hay un ejemplo un poquito curioso que nos pasa muy a menudo. Es que tenemos casos en los que nos dicen, es que tenemos unas mangueras metálicas y por favor pueden revisarlas. Y claro, al momento de querer hacer esa inspección nos damos cuenta de que pues lo que estamos viendo en la parte de afuera, pues sí, es una malla de acero inoxidable, pero lo que lleva por dentro, que es el ánima, es de teflón. Entonces hay que tener mucho cuidado. Quien define
de qué tipo es la manguera es el ánima. Lo demás solo son componentes adicionales. Pero quien define qué tipo es el ánima, ¿vale? Cuando les mencioné que ayuda a contener presión, veamos este ejemplo. Yo les comenté que un tubo es un conducto de una sola capa. Aquí tenemos un tubo de PFA. Podemos notar que un tubo de PFA de media pulgada con espesor 0.062, tenemos una presión de servicio de 125 libras. Pero ¿qué pasa en el caso de una manguera de la serie U? Al tener ese caso, vean a cuánto se incrementa la presión. Se incrementa bastante, ¿no creen? De 125 libras pasamos a 300 libras. ¿Pero por qué pasa eso? Porque nosotros en la manguera de la serie U tenemos una malla de acero inoxidable. Y esa malla nos ayuda a mejorar esa capacidad de poder soportar esa presión. Y al tener ya más de una capa, deja de ser un tubo de PFA, entonces se convierte en una manguera. Ese es el principal trabajo de la malla, ayudar a contener la presión. Una vez aclarado esto, pasamos a los siguientes elementos. ¿Qué es el recubrimiento? El tipo de recubrimiento, existen varios elementos que nos pueden ayudar a cubrir esta situación. Uno de ellos es el blindaje y el muelle protector. Pero este tipo de recubrimientos nos ayudan a disminuir la flexión o la sobreflexión. Podemos notar en la imagen de acá que tenemos un blindaje metálico que nos ayuda a disminuir la abrasión. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces las mangueras pueden ser de muchos metros y las vamos arrastrando por toda la planta y las vamos sometiendo tal vez en concreto y en ambientes donde se va, digamos, por decir así, se va raspando contra la superficie. Esto nos ayuda a proteger eso, ese tipo de fenómeno, como el que comentamos, o más bien mostramos en las imágenes del inicio. Y el muelle protector, lo que nos ayuda es que se coloca un muelle aproximadamente de 5 pulgadas en los extremos de la manguera para evitar un daño en la conexión final. Si recuerdan en las imágenes de los problemas, teníamos en una de las imágenes, o de las fotos más bien, un daño presente en esta parte de aquí. Y tal vez se originó por el mismo peso de la manguera o por alguna mala instalación o una mala operación, porque como les comentaba, al ser una manguera, pues se someten luego a tratos o a manipulaciones bastante rudas. Entonces, ese muelle protector nos ayuda mucho en este fenómeno. Y algo bastante curioso es, pues, este tipo de recubrimientos para las cosas térmicas. No sé si tú quieras ayudar un poco con tu caso práctico, Cristian. Sí, sí, efectivamente. Aquí les pongo esta foto y les decía que si ustedes creen que es una marca de nacimiento, pues desgraciadamente es que la respuesta es no, ¿verdad? En ocasiones donde se tienen procesos donde la temperatura es elevada y donde se tienen pues fluidos como el vapor y no tenemos un recubrimiento adecuado de la manguera que proteja de esa temperatura, pues fácilmente podemos tener quemaduras, pueden ser leves, pero también pueden ser bastante graves. Este tipo de quemaduras muchas veces les llaman tatuajes de vapor en plantas en donde se maneja mucho este tipo porque es común que se tenga. Entonces, ¿qué nos sirve aquí? Pues bueno, existen varios tipos. Está lo que se le llama la camisa de fuego, que es un aislante más enfocado hacia temperaturas extremas del fluido y también está diseñado para resistir pequeños momentos de una flama directa, de un pequeño impacto de flama directa. No constante, pero sí un pequeño momento. Las situaciones de seguridad donde se requiera, pues puede ser funcional. Y el otro es la cubierta térmica,
que está más enfocada hacia la parte externa, es decir, proteger a las personas del fluido y justamente de esa temperatura, y nos ayuda un poco con la abrasión. Aquí podemos ver, por ejemplo, un perfil de temperatura de este tipo de recubrimiento de la camisa de fuego. Y aunque sí efectivamente, como podemos ver ahí, tenemos distintas temperaturas, 55, pero en la parte de abajo ya tenemos 50 y en la parte media tenemos temperaturas más elevadas, aunque sí aísla, no tiene un perfil uniforme, porque no está diseñado en sí para mantener una temperatura constante, pero hablando en la parte de adentro de la manguera también. Y aquí incluimos justamente un tercer tipo de recubrimiento, que es el tipo Y. Este aislante justamente sí está pensado para controlar la temperatura del fluido a lo largo de todo el cuerpo de la manguera. Si se fijan, podemos ver que prácticamente toda la manguera es del mismo color y se mantiene estable. Para aplicaciones donde tal vez tengamos algún problema de condensación o viceversa, que algún fluido puede evaporarse y eso nos genere un problema, necesitamos controlar una temperatura constante, pues puede justamente funcionar bastante bien. Y de hecho, como pueden ver ahí en la imagen, se le dan vueltas de este recubrimiento al cuerpo de la manguera y dependiendo cuánto queramos aislar, pues se le pueden dar distinto número de vueltas. Y eso es calculable. Y por último, tenemos las cubiertas que nos protegen de la abrasión. Recuerden, y ahorita intentando hacer un resumen completo de los distintos componentes de la manguera, la cubierta va a ser lo último, es decir, lo que esté ya en contacto con el medio ambiente. Y en general están diseñadas para proteger a la manguera, a la malla y también al mismo núcleo de factores externos. Como podemos ver, estas mangueras a veces de 8, 10 metros que pues, no se pueden cargar, hay que arrastrarlas por el suelo. Esa fricción contra el suelo les va a generar un daño a la malla. Entonces es mucho más recomendable tal vez tener un protector helicoidal, como el que podemos ver en la imagen derecha, que solamente es un protector de un polímero de alta densidad que justamente va a resistir este daño externo. Y si por algo se llega a dañar, pues no hay problema, se cambia el puro protector y listo, no hay que cambiar la manguera, ¿no? Y con esto llegamos ya al último y cuarto componente. Ya lo logramos, Daniel, que son las conexiones finales. Así es. En las conexiones finales nos vamos a enfocar más a la conexión hacia el cuerpo de la manguera, no tanto la conexión a proceso, o no, a la conexión equipo. Eso lo revisaremos en otras sesiones. En general, existen tres tipos, que es la conexión crimpada, la conexión soldable o soldada y las de tipo push-on. ¿Por qué es relevante esto? Es decir, ustedes pueden preguntarse, bueno, si yo no fabrico mangueras, ¿por qué me interesa saber cómo se fija la conexión a la manguera? Porque aunque no lo crean, puede ser una buena pista para poder identificar esas mangueras que tenemos instaladas. Las mangueras que son de teflón, ánima de teflón o termoplásticas, normalmente tienen las conexiones crimpadas al cuerpo de la manguera. Y eso nos puede dar una idea rápida. Si vemos que la conexión es de tipo crimpada, dices, probablemente pueda ser de teflón o de termoplástica. No sé, tal vez habría que abrirle y asegurarse, pero sí es una guía rápida, ¿no? Y las soldadas normalmente las vamos a encontrar en las mangueras metálicas. Entonces, de cierta forma, un tipo de identificación rápida para conocer el núcleo de nuestra manguera. Y bueno, las push-on vamos a tenerlas en las mangueras de tipo de goma, que como su nombre en inglés lo dice, solamente hay que insertar la conexión hacia el cuerpo y listo. Con esto, y ya finalizando un poquito este webinar que esperamos que haya sido de su agrado, les introducimos también esta idea acerca de los servicios que nosotros ofrecemos en campo. Es un servicio que justamente les ayuda a identificar mangueras y después de identificarlas, encontrar posibles soluciones para poder optimizar ese tiempo de vida y que nos dé un mayor rendimiento nuestro sistema. Y además, pues también hasta llegar a tal vez ayudarles a diseñar un mantenimiento y pues obviamente reducir en lo más posible los paros que puedan estar generando.
Entonces ahí los invitamos también a acercarse a nosotros y con gusto podemos ayudarles a identificar qué es lo que tienen instalado y justamente como en un reporte similar a lo que se ve aquí, encontrar esos hallazgos, después pues hasta una imagen que tal vez nos deje ubicar qué manguera es la que estamos hablando, marcarla en sitio con un tag para que ya la tengan identificada y después darles una recomendación de qué es lo que se podría hacer para que esa manguera estuviera tal vez mejor instalada, o si tiene que ver más con un problema de selección del ánima, pues también, ¿no? Ponerles ahí todos los detalles. Como mencionaba Carolina, este webinar es la primera sesión y si se fijan fue un poquito más acerca de los fundamentos, es decir, entender qué es una manguera, cuándo usamos una manguera y cuándo no debemos de usar una manguera y después cómo está conformada y construida una manguera. ¿Por qué? Porque necesitábamos tener esto muy en claro para poder profundizar después en otros temas de aplicación o tal vez hasta temas de tal vez instalación, cuándo usar un codo, cuándo no usar un codo, cómo respetar los radios mínimos de doblez de un cierto tipo de manguera, etcétera. Eso lo vamos a revisar justo en las siguientes sesiones, en donde ya entraremos a detalle a cada una de las variables de proceso y cómo esas variables pueden afectar el desempeño de nuestras mangueras. Entonces, los invitamos a seguir ahí muy atentos a las comunicaciones, a las invitaciones y esperamos que este webinar haya sido de su agrado. Excelente, Cristian, Daniel. Un tema súper interesante. Vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas. Preguntan, ¿las mangueras de termoplástico y de goma tienen una mayor permeabilidad a las de PTFE o PFA? La respuesta es que sí. Las de goma y termoplásticas, el mismo material, si nosotros lo viéramos estructuralmente, hasta tal vez molecularmente, es mucho más abierto todavía que el teflón. Entonces, de hecho, justamente en las siguientes sesiones, cuando veamos la parte del medio o el fluido, vamos a entrar más a detalle al tema todavía de la permeabilidad, ya con valores y gráficas, y revisar cómo es que cada material permea a distinto grado o a distinto ritmo que otro tipo. Pero la respuesta muy puntual es que sí. Las de goma más que las de teflón. Creo que un caso interesante era mostrar la tabla que mostramos para que puedan utilizarla como guía. No sé si podemos regresar a la lámina donde viene la tabla para que puedan apreciarlo de una mejor manera. Y ustedes siempre que tengan un detalle pueden consultar esta tabla. Y ahí se indica bien lo que comentó Cristian. Goma y termoplástico está en color rojo, que es lo menos recomendable. Teflón medio, vamos a decir. Y metálica verde, es la que no permea. Así es. Pero recuerden siempre, si su aplicación no va enfocada mucho a la permeabilidad y pueden aceptar esos valores, adelante. Claro. Perfecto, tenemos otra pregunta. En el caso de un RTV, normalmente usan mangueras de hule. En este caso, ¿es más recomendable una de núcleo de PFTE? En este caso, ¿tú crees el RTV se refiere al material o? Pareciera que es algún sensor, ¿no? Un equipo, no sé si es el de temperatura. Sí, porque el RTV hasta donde recuerdo, es un tipo de silicón que se somete a un proceso de vulcanizado. Es muy similar al silicón, pero no sé si se referiría a eso, a una aplicación donde se produce o. Sí, pues. Dicen que el RTV es un silicón, correcto. Sí, bueno, ahí dependería mucho de la aplicación y de las variables, más que nada, ¿no? El silicón es otra opción que se tiene y también tiene sus propiedades, pero habría que justo identificar tal vez presiones, temperaturas y esa aplicación, qué es lo que nos está demandando para seleccionar si eso es lo más adecuado o no. Y al final, pues también mucho en ocasiones es probar, ¿no? Si tienen posibilidad de probar otro tipo y ver el desempeño y comparar, pues siempre eso al final ya va a ser la prueba física. Pero si quieres también ese dato, Carolina, nos lo podríamos quedar
y contactar al ingeniero ya más directamente y entender un poquito más ya la aplicación completa. Claro que sí, haremos eso entonces. Hay otra pregunta. ¿Las mangueras pueden tener diferentes tipos de conexión en ambos extremos? Sí, ahí cualquier manguera es configurable. De hecho, en muchas ocasiones hasta se pueden usar todavía más adaptadores, pero sí, se pueden combinar una cierta conexión de un lado, otra del otro, y hay N cantidad de combinaciones. Justamente también en las siguientes sesiones que vemos la parte de conexiones finales, pues veremos, pero tenemos roscas, tenemos conexiones a compresión o racores, tenemos tubos adaptadores, es decir, tuercas locas, ¿no? Que también así se les conoce comúnmente, hay N cantidad. Excelente. Hay varias dudas con respecto, obviamente, a ciertos temas que les gustaría que se trataran sobre las mangueras, como cuándo se va a tratar el tema de compatibilidad química, si se hablará del mantenimiento de las tuberías en el webinar. Otro, que se aprenderán a identificar fallas de mangueras hidráulicas. Aquí ponen si es porque se arrastran o por exceso de presión o trabajo o si es por una mala instalación. Bueno, esos son temas que iremos viendo conforme vayan pasando las otras sesiones de los webinars. Podremos considerar esos temas para que se pueda hacer un espacio y con gusto por eso es importante que no se pierdan las próximas invitaciones. Aquí hay una pregunta adicional que es si todas las mangueras metálicas son para todo tipo de gases. Se pueden utilizar, el único que es ahí, pues, de bastante consideración por cuestión de seguridad, sería el oxígeno. Si, independientemente del oxígeno, creo que una manguera metálica, si no tiene altos movimientos, como decía Daniel, porque la parte dinámica, como vemos ahí en la tabla, tal vez no es lo mejor en las mangueras metálicas. Si es una aplicación estática donde la manguera no está en movimiento, no se está conectando y desconectando, sí pueden utilizarse y no hay ningún problema. Salvo, les digo, con el oxígeno. Ahí es un poquito sensible porque el oxígeno pues, es muy inflamable. ¿No es así, Daniel? Sí, así es. Y sumando un poco a eso, también hay que tener cuidado con la compatibilidad química. Si ustedes tienen, por ejemplo, alguna experiencia o el conocimiento de que su sistema o el fluido que van a llevar ahí no es compatible con algún tipo, por ejemplo, yo comenté que había mangueras metálicas, estas pueden ser acero inoxidable o otras aleaciones, nada más hay que tener cuidado en no utilizar, por ejemplo, un acero inoxidable en donde pudieran tener un gas muy corrosivo. Hay que tener mucho cuidado nada más con eso. Sí, exacto. Sobre todo creo que en ácidos también habría que poner principal atención de revisar bien las compatibilidades de los metales con ese ácido. Y si no, bueno, pues se tienen otras opciones justo como el Hastelloy o alguna otra ahí, ¿no? Pero en general para, vamos a decir, los fluidos comunes industriales, sí las metálicas se pueden utilizar. Excelente, pues aquí hay otra pregunta. Hablando de las mangueras hidráulicas, bueno, quieren saber que consideremos la diferencia de una manguera termoplástica contra una manguera SAE-100 R17. Ok, pues entonces ya son temas más especializados que iremos viendo también en las subsecuentes sesiones que tendremos. Preguntas generales ya no hay. Les agradecemos mucho su participación esta tarde. Por favor, dediquen unos 2 minutitos a contestar nuestra encuesta de satisfacción al dar por terminada esta sesión y ahí podrán ustedes colocar si tienen algunas dudas puntuales como todo lo que han mencionado ahorita y les contactaremos en breve para poderles dar una información personalizada. Pues les agradecemos mucho nuevamente. Gracias, Daniel, Cristian, y que pasen una excelente tarde. Gracias, sobre todo a nuestro auditorio. Tengan muy buena tarde por estar hasta más de las 5. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Hasta luego. Hasta luego.